La Universidad Católica de Costa Rica y la carrera de Psicología presentan Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio para que las personas crezcan y fortalezcan su convivencia por medio de la psicología. Minutos para Vivir Mejor. Aquí en Fides, Vida y Esperanza. Bien, en esta noche queremos darle la bienvenida al espacio Minutos para Vivir Mejor por Radio Fides, Vida y Esperanza. A mi lado la señorita Juliana Vega Quesada, docente de educación religiosa y estudiante de la carrera de educación educativa de la Universidad Católica de Costa Rica. Muy buenas noches, Juliana. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Muy buenas noches, Ramón y fieles radioescuchas de Radio Fides. Para hoy estamos tratando sobre los sentimientos de culpa, el manejo de estos, ¿verdad? El cual está muy relacionado con también manejar un poco lo que es el área emocional de la persona. Recordemos que el ser humano es un ser integral. Entonces, desde esa perspectiva, este tema es de gran relevancia porque estamos abordando no solamente en ese sentido la psique del ser humano, sino también abordamos el área espiritual y por ende el área emocional de la persona. Muy importante recordar y reconocer que entre psicología y religión se debe dar una mutua colaboración para alcanzar lo que todos queremos y buscamos, el bienestar de la persona, el bienestar del ser humano. Así que, sin más preámbulo, desarrollemos estos temas. Minutos para Vivir Mejor. Los sentimientos de culpa son una realidad en la experiencia de todo ser humano, por lo cual se pueden considerar normales cuando alguien siente que se ha apartado de un código moral o ético que implica valores con los que una persona ha decidido dirigir su vida. Como señala Zabalegui, los sentimientos de culpa son como una especie de señales que le indican al viajero si el camino que sigue es el correcto o no. Así como un dolor indica que una parte del cuerpo no está funcionando bien y es necesario buscar a un médico para recuperar la salud perdida, el sentimiento de culpa es una especie de dolor psicológico, el cual le indica a la persona que se ha apartado de unos códigos éticos o morales con los cuales ha decidido orientar su vida, y ellos están enmarcados dentro de un contexto en el que desenvuelve su existencia, porque la culpa no es solo un elemento del ámbito individual, también tiene un trasfondo social, pues hace referencia a los otros, porque no solo se es culpable ante sí, sino ante los demás. Cuando una persona ha recibido una formación en una serie de creencias religiosas y asume a partir de ellas unos valores para dirigir su vida, se posesiona también de una visión de mundo que le da unas pautas para conformar su conducta en relación consigo misma y con las demás personas con quien vive en sociedad. Si se aparta de la práctica de esos valores, se expone a una serie de sanciones internas o externas a sí misma, que tendrían como objetivo hacerla volver a asumir la práctica de esos lineamientos considerados importantes en su experiencia individual y comunitaria. Dentro de esas sanciones internas se encontraría el sentimiento de culpa, el cual le señala que se ha apartado del camino elegido y por consiguiente debe buscar la forma de volver a él. En el caso del cristianismo en general y del catolicismo en particular, el apartarse del camino elegido, es decir, cumplir la voluntad de Dios, se denomina pecado, ante la cual la culpa tendría la tarea de indicarle al creyente que esa desviación de la ruta escogida y lo invita a reconciliarse con Dios, con la comunidad y consigo mismo. Zabalegui opina que las personas propensas a experimentar sentimientos de culpa tienden a manifestar también síntomas de desequilibrio emocional, y es en ese ámbito en el que la psicología puede ofrecerle a la persona un acompañamiento para ayudarle a descubrir un sentido a esa experiencia, que de alguna manera no la deja vivir tranquila, y así considere que incluso de sus errores puede obtener aprendizajes que le ayuden a madurar como persona y como cristiano. De esta manera se da el paso a la experiencia de la culpa sana o normal, la cual para Padovani puede ser considerada como un estímulo, una rápida y dolorosa sacudida para incitar al cambio, para reconocer que se ha actuado mal, a buscar el perdón de Dios, el de los demás y el propio. Ello conllevará a asumir la propia vida con sentido de responsabilidad, a valorarse a pesar de los errores y a un autoconocimiento más profundo. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. En general, los seres humanos
son capaces de sentir culpa. Pero, ¿cómo puede definirse esa experiencia? Según Sabalegui, antes de definir la culpa, es necesario reconocer al ser humano como un ser moral. Es decir, que posee la capacidad para distinguir el bien del mal. Una vez aceptada esa premisa, el mismo Sabalegui define la culpa desde un punto de vista psicológico y la entiende como una valoración cognitiva y afectiva de comportamientos, cuando estos no están de acuerdo con una determinada escala de valores morales con los que se pretende dirigir la vida. Por su parte, Padovani opina que la manera en que se manejan los sentimientos de culpa puede hacer la diferencia entre un desarrollo espiritual y emocional sano y otro enfermizo. Pérez refiere que no siempre es fácil abordar desde la psicología los sentimientos de culpabilidad, pues a veces suelen confundírseles con experiencias de duelo o de trauma. El sentido de culpa religiosa se experimenta si se cree en la existencia de Dios o de un ser sobrenatural, y la persona se examina a sí misma, fijándose en lo que siente, experimenta o cree, que le exige ese ser trascendente y hay una conciencia de responsabilidad ante ese ser superior. No le corresponde a la psicología emitir un juicio de valor sobre la existencia o no de la divinidad, pero sí podría estudiar las consecuencias de esa creencia en Dios, pues esto es también un fenómeno humano. Una de esas consecuencias que precisamente el sentido de culpabilidad que se define como pecado, Burón afirma. Si la culpabilidad se deriva de la conciencia de la que propia conducta contradice la voluntad del Dios en quien se cree, el modo en que se entiendan sus mandatos y el nivel de conciencia de esa discrepancia determinarán distintos grados o niveles de culpabilidad. Ciertamente, la culpabilidad es una experiencia o un concepto que a menudo está cargado con un matiz negativo. Sin embargo, puede transformarse por una concepción más bien positiva, en el sentido de que puede asignársele funciones muy loables, como por ejemplo la de inhibir acciones que puedan dañar a la persona en su ser individual o su relación con la comunidad en la que vive. Puede además constituirse en un recordatorio del pasado y en una advertencia para el futuro, lo que llevaría a la persona a deliberar acerca de sus acciones y actitudes y el grado de moralidad de estas. Puede ser también un mecanismo que llame la atención de la persona para que viva una vida consecuente con sus creencias. El sentido de culpabilidad puede ser visto también como una llamada de atención por haber perdido el camino elegido y constituirse en una voz interna que motive a retomarlo para una sana convivencia consigo mismo, con los demás y con Dios. En ese sentido, Burón opina que la culpabilidad se traduce en una ayuda a mantener las relaciones interpersonales y el orden social que proporcionan seguridad, satisfacción y bienestar. Batista cree que el hombre, al estar mal orientado, tanto ética como religiosamente, muchas veces se adjudica culpas que no le corresponden, sea porque se siente desgraciado o fracasado, o porque ha infringido una ley o una técnica cuya observancia consideraba necesarias para su bienestar. Por ello, ante esa falta de dirección y de formación adecuada, se dan tantos sentimientos de culpabilidad causantes de malestar en la salud psíquica. Ya en el año 1953, el Papa Pío XII afirmaba: pertenece a sí mismo a las relaciones trascendentes del psiquismo el sentimiento de culpabilidad, la conciencia de haber violado una ley superior, cuya obligación, sin embargo, se reconocía, conciencia que puede convertirse en sufrimiento e incluso en perturbación psicológica. Cuando esto sucede, se inscribe y hace necesaria la participación del profesional en psicología para desde su campo de trabajo ofrecer ayuda en el tratamiento de esos sentimientos de culpa. Ingresa al Facebook Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor.
El Catecismo Universal de la Iglesia Católica, en sus números 386 y 387, expone que para comprender lo que es el pecado, es necesario antes un reconocimiento del vínculo profundo que existe entre Dios y el ser humano, porque fuera de esa relación, el pecado no puede ser comprendido en su verdadero significado, como rechazo y oposición a Dios. Más que un defecto de crecimiento, una debilidad psicológica, un error o la consecuencia de una estructura social inadecuada, el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. La vida cristiana no debe entenderse como una simple adhesión a una serie de doctrinas o teorías, sino más bien como una vida relacional en un constante diálogo entre dos personas, una humana y otra divina. Es por ello que la religión adquiere un sentido en su significado etimológico, es decir, religar, reunir al hombre en cuanto ser que existe, depende y recibe el ser del Dios creador y Padre. En este contexto, el pecado viene a ser el hecho en el que el hombre decide inclinar su voluntad a vivir con independencia y autonomía de la divinidad. Es una ruptura de la relación con Dios que tiene como base el orgullo autosuficiente. Para Sobernigo, los protagonistas del sentido de pecado son el sujeto como persona y Dios como persona, no el superyo o el yo idealizado. Baptista, al explicar la relación entre culpa y vida psíquica, opina: desde un punto de vista psicológico, el fundamento de la moralidad es la responsabilidad personal, que incluye el conocimiento y la libre decisión o voluntariedad. Únicamente puede pecar quien es responsable, quien es capaz de responder a la llamada de Dios. Y esa llamada se manifiesta al ser humano por medio de la conciencia moral, la ley y las circunstancias mismas de la vida. La responsabilidad en cuanto centro de la moralidad implica el concepto de respuesta filial al Creador. Ciertamente, existe un límite entre el campo de acción de la psicología y el acompañamiento religioso, particularmente en lo que se refiere al sacramento de la reconciliación. Cada una ha de ser respetuosa de la otra y buscar puntos de encuentro en lo que ambas tienen en común, el bienestar de la persona. Sobernigo, al referirse a personas neuróticas, opina que muchas de ellas, más que reconciliación con Dios y con la Iglesia, necesitan reconciliación consigo mismas y con la familia, y más que perdón, necesitan de un anuncio que hable de la posibilidad de cambiar con la ayuda competente de algún profesional en ciencias humanas, médico, psicólogo, psiquiatra. Es precisamente en este último sentido que el presente programa quiere hacer un llamado de atención para que las personas con sentimientos de culpa difíciles de manejar puedan ver una luz en medio de la oscuridad a través de los aportes que la ciencia psicológica pueda brindarles a sus problemas, como un apoyo y complemento a la ayuda que puede dar la Iglesia a través de la guía del sacerdote y del sacramento de la reconciliación. Minutos para vivir mejor, poniendo la psicología a tu alcance. Poniendo la psicología a tu alcance. Según Echeverría, Corral y Amor, las emociones tienen una tarea adaptativa en el ser humano, pues ellas disponen a la persona a dar una respuesta afectiva, transitoria, para llevar a cabo una acción congruente con ella. En el caso de la culpa, su tarea llevaría a reconocer que algo se ha hecho mal y orienta en la búsqueda de la reparación del daño causado. Además del carácter adaptativo de la culpa, esta puede ser utilizada como un medio o instrumento de manipulación, como sugiere Echevarría, citado por Echeverría, Corral y Amor. A una persona que puede llevársela a experimentar sentimientos de culpa con el fin de conseguir sumisión de su parte. Frases del tipo: ¿te importa poco lo que siento o pienso? Tenía otra opinión acerca de usted. Eres una persona muy egocéntrica. Pueden servir como ejemplo de aquellas que se utilizan para generar culpa y conseguir de la otra persona cierto grado de obediencia, incluso en contra de sus propios intereses. Devon, Wilson y Malavé escriben que existen mitos que hablan de perfección y sacrificio, con base en los cuales muchas mujeres actúan en contra de sus propios intereses. Dos ejemplos de estos mitos son: 1. Si lo hago todo bien, mis hijos estarán
muy bien y serán felices. Y 2. Una buena madre daría la vida por sus hijos. Carlesi, citada por Lombardi, tiene el concepto de que la culpa es una fuerza reaccionaria y conservadora, con la que se busca encasillar a las mujeres en un estado de sumisión, ahogar sus deseos de superar la agresión que sufre y castigar cualquier intento por romper con el orden de dominación en el que se encuentra inmersa. La Asociación Americana de Psicología refiere que el tratamiento psicológico puede ayudar a reducir los efectos del trauma al estimular a una mujer que ha sufrido agresión a hablar sobre sus experiencias con alguien que la comprenda, que no la culpabilice, que la estimule para que deje de culparse a sí misma, que la ayude a afrontar sus emociones dolorosas y que la ayude a aprender de esas experiencias. En ese sentido, ese proceso terapéutico, entre otras cosas, debe 1. Enfatizar en las cualidades positivas de la mujer más que sus debilidades. 2. Ayudar a romper su aislamiento y aliviar la depresión si es necesario. 3. Tratar cualquier otro problema de salud mental o de abuso de drogas, de existir. 4. Reconocer y contrarrestar los asuntos de poder y control. 5. Ayudar a la mujer a lograr una mayor independencia económica si fuera necesario. 6. Aumentar la asertividad. 7. Manejar la ira y el enojo. 8. Distinguir entre la opresión general y las circunstancias generales. 9. Atender a las necesidades de la víctima y, de ser posible, de otros miembros de la familia. 10. Demostrar auténtica preocupación por parte del terapeuta. El punto de partida del proceso de recuperación es identificar lo que está mal de manera correcta. Dar un valor o lugar adecuado a la culpa, la persona que no es responsable de todo lo malo que pueda suceder. Manifestar y pedir perdón a quien se deba, incluso a uno mismo, y asumir las responsabilidades debidas, para luego reparar los daños y buscar soluciones a los problemas generados. Por muy doloroso o negativos que se presenten algunos acontecimientos, para Viktor Frankl no existe ninguna situación en la vida que carezca de auténtico sentido, y sobre todo aquella trágica tríada en la que confluyen el sufrimiento, la culpa y la muerte, que pueden transformarse en algo positivo, en un servicio a condición de que salga a su encuentro con la adecuada actitud y disposición. Minutos para vivir mejor. Los sentimientos de culpa son una experiencia con la que los seres humanos se enfrentan constantemente en el transcurso de sus vidas. Esa experiencia está muy relacionada con los valores con los cuales ha decidido orientar su existencia, pues de alguna manera, cuando estos han sido quebrantados, consciente o inconscientemente, se genera la culpa, la cual viene a ser una especie de aviso que llama a la persona a rectificar el daño causado, sea a sí misma o a los otros. Pero se presentan ocasiones en que el sentimiento de culpa pierde ese carácter de alerta, el cual es saludable, para convertirse en una preocupación con la que no se puede vivir y que es generadora de sufrimiento. En este, como en los anteriores programas, hemos querido reseñar que es posible superar el sentimiento de culpa considerado patológico, por ser este fuente de malestar, sufrimiento e inestabilidad emocional, y devolverle su sentido original, una llamada para regresar al camino extraviado, a través de la mutua colaboración entre la acción pastoral de la Iglesia y los aportes propios de la psicología. Para Zabalegui, desde el punto de vista psicológico, la culpa es fundamentalmente una valoración cognitiva y afectiva de comportamientos, cuando estos no están de acuerdo con una determinada escala de valores, y como tal, muchas veces puede estar acompañada de experiencias de angustia, inseguridad, sentimientos de dependencia, vergüenza y otro tipo de afectos que pueden relacionarse con ella. Como sentimiento desagradable, está en relación con la neurosis, es decir, puede ser considerada enfermiza, pues se pueden generar en ciertos casos inestabilidad emocional, ante la cual la psicología puede ofrecer una ayuda adecuada. Las personas experimentan de diversa manera los sentimientos de culpa y, para muchas de ellas, esa experiencia es fuente de malestar y sufrimiento. Existe poca motivación para hablar de ellos y buscar, con la ayuda profesional, una adecuada solución. Por esta razón se recomienda que en cada parroquia se lleven a cabo talleres para la educación del sentido de la culpa
y sentido del pecado, con el fin de brindarle a las personas la oportunidad de formar su conciencia y evitar actitudes escrupulosas o laxas que deriven en malestar psicológico. También se podría integrar en la pastoral de la Iglesia la colaboración de profesionales en psicología para que en clave de interdisciplinaridad y con la formación adecuada sean un complemento del acompañamiento espiritual que ofrecen los sacerdotes, respetando cada quien su campo de trabajo particular. Conviene recomendar a los profesionales en psicología formarse, leer e investigar cómo su quehacer profesional es un medio para alcanzar la empatía con el paciente y en mutua colaboración buscar y encontrar soluciones a los requerimientos de aquellos quienes ven en el terapeuta y la terapia un medio para hallar las soluciones que tienen a su alcance, pero que no saben que las poseen. También han de tomar en cuenta las creencias religiosas de los pacientes en el acompañamiento terapéutico, siempre en un clima de respeto hacia ellas. Ingresa al Facebook Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Bueno, Juliana, realmente ha sido muy satisfactorio y muy bonito poder compartir con los estimables oyentes de Radio Fides, Vida y Esperanza este tema de los sentimientos de culpa. Darte las gracias por tu participación y, no sé, ¿alguna recomendación final? Muchas gracias, Ramón, primero que todo por haberme invitado a compartir con vos en este programa tan interesante, ¿verdad? Y sí, en estos programas hemos tratado acerca del sentimiento de culpa. Al terminar queremos recomendar que si hay algún laico o alguna persona que los está experimentando, que busque ayuda, ya sea un psicólogo o en este caso también acudir a un profesional en orientación educativa. La psicología y la religión se complementan. Eso es una conclusión de gran relevancia. Tanto el sacerdote como el psicólogo, como orientadores, buscan lo mismo, ayudarle a esa persona desde un punto de vista integral. Cada uno respeta su campo de trabajo, el de la salud mental y pastoral. Una tercera recomendación sería formar la conciencia. Así podría entender la experiencia de la culpa y manejarla de una manera más adecuada, aprender de sus errores. Ellos nos ayudan a crecer. Muy bien, pues familia Fides, muchas gracias por haber escuchado su programa Minutos para Vivir Mejor y los esperamos el próximo lunes a que sintonice Radio Fides, Vida y Esperanza 93.1 FM con un programa más en su espacio Minutos para Vivir Mejor. Recordar siempre a las 4:45 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados a las 8:30 de la noche. Muchas gracias, nos escuchamos. Esto fue Minutos para Vivir Mejor, una presentación especial de Radio Fides y la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Minutos para Vivir Mejor, poniendo la psicología a tu alcance.